Bueno, aquí estamos retornando, dando la bienvenida a Juan Matos, que nos va a ayudar a entender muchas de las terminologías de este último episodio político que vive República Dominicana después de hacer público el término algoritmo, que aunque en muchos ámbitos tecnológicos ya era conocido. Buscando fuentes de información sobre el tema, me encuentro con que desde la época de los babilonios ya el algoritmo en lápiz y papel se podían hacer ecuaciones. Entonces, cuando llega el mundo tecnológico a las manos de una buena parte del mundo, ya eso se incorpora a estos equipos. Se pueden hacer previsiones numéricas sobre distintas operaciones y el mundo hoy día se mueve a través de los algoritmos. Hay mucha gente que sostienen que el mundo se va a acabar por la implementación de los algoritmos a estas nuevas tecnologías. Pero Juan Matos sí nos va a ayudar a entender mucho mejor el tema y sobre todo a nuestra audiencia, que habrá de aprovecharlo al máximo. Muchísimas gracias, José Guillermo. Para mí un placer estar una vez más con ustedes para hablar un poco sobre tecnología. Y bueno, a propósito de las elecciones que se acaban de celebrar y estos nuevos términos que se adicionarán al vocabulario de todos los dominicanos que ya se han adicionado, algoritmos, códigos fuentes y otros. Entonces, vamos a describir un poco, pero antes tenemos por ahí un video de la denuncia o de la inquietud del doctor Leonel Fernández para que escuchemos un fragmento sobre esa inquietud que tiene sobre el proceso que acabamos de cruzar y atravesar. Por favor. Sin embargo, a partir de las 5:43 de la tarde, ese patrón conductual electoral empezó a cambiar. Y de manera sistemática y permanente estuvimos arriba hasta el 88% del conteo de los votos. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Lo que vemos es lo siguiente. En el mes de enero, la Junta Central Electoral licitó a nivel público nacional e internacional una auditoría a todo el sistema que se iba a utilizar en este proceso electoral. Eso no pudo hacerse y por consiguiente un elemento fundamental como es el código fuente del software que iba a aplicarse en este proceso nunca fue auditado. La Junta Central Electoral, para suplir esta situación, invitó a varias universidades dominicanas, entre las cuales está INTEC, UNIBE, Pucamaima e ITLA, a hacer una auditoría a todo el sistema. El informe de las universidades nunca ha sido dado a conocer de manera oficial. La Junta solamente publicó una nota de prensa indicando que la evaluación de las universidades había sido satisfactoria. Es la única información noticiosa que se dio sobre ese particular. Pero nunca se informó que las universidades no pudieron hacer la auditoría al código fuente del software que se aplicaba. Entonces, lo que nuestros técnicos están viendo es que en el código fuente del software se instaló un algoritmo que ha adulterado en esta previendo esa situación, era que habríamos insistido de manera reiterada que hubiera un cotejo entre el voto físico y el voto electrónico, como se hace en todas partes del mundo. Primero que fuera el 100%. Muy bien. Miren, el doctor Leonel Fernández, en sus declaraciones, una de las aseveraciones que indica, que hace, es que sus técnicos
se dan cuenta de que se implementó un algoritmo malicioso en el software. Cuando él se refiere a algoritmo malicioso, se refiere que de alguna manera el software fue accedido antes o previamente y el código fue modificado. Entonces, ¿dónde está la imposibilidad de hacer esto? La imposibilidad es que, digamos que los sistemas inicialmente estaban desconectados. Es muy difícil, por ejemplo, para los técnicos, darse cuenta de que se implementó un código, un algoritmo malicioso en el software de conteo de la Junta porque ellos no tenían acceso al código fuente, o sea, Leonel Fernández externó que el código fuente no había sido auditado, que ellos lo desconocían. Entonces, ¿de qué manera ellos podían darse cuenta de que el código fuente, cuando hablamos de código fuente, estamos hablando de un programa, el conjunto de líneas de texto que es necesaria para hacer posible un programa? ¿Ya? Eso que estamos viendo en pantalla. Miremos ahí, en la pantalla vemos un ejemplo de un código fuente, digamos, de un programa, ¿no? Leonel hablaba también de un algoritmo. Y primero, antes de entrar en detalle en los términos, perdón, antes de entrar... Perdón, el código fuente es un programa, ¿verdad? Exacto. Ok, adelante. Exacto. Antes de entrar en detalle sobre mi opinión personal sobre el asunto y profesional, vamos a definir qué es un algoritmo de una manera muy simple, de manera que todos lo entiendan, y vamos a definir qué es el código fuente, que fue otro de los términos utilizados por el doctor Leonel Fernández para externar el problema que según su percepción había ocurrido. Yo tengo un pequeño fragmento de un video en donde explica de una manera muy sencilla qué es un algoritmo y luego lo voy a comentar. Si lo tienes por ahí y lo mostramos, la definición de un algoritmo. Vamos a ver. Muy técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos, se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? ¿El paso a paso? Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input... Entonces, básicamente un algoritmo es un conjunto de pasos lógicos para encontrar la solución a un problema. Y eso lo podemos aplicar en cualquier área de la ciencia, incluso en nuestra vida cotidiana. Ahora, cuando yo desarrollo un software, primero yo tengo que pensar ese software. Eso es lo primero. Cuando el doctor Fernández comenta que se introduce un algoritmo malicioso, él lo que quiere decir es que se pensó en un mecanismo para que los resultados fueran distintos a los que debían ser. O sea, cambiar las cosas. Cambiar las cosas es lo que plantea, que al momento de que se definió ese algoritmo, digamos, cómo iba a funcionar ese software, partes interesadas incidieron en que en este caso la Junta Central Electoral, y menciono la Junta, porque la Junta es quien tiene acceso al software. Entonces, para esto ser posible, y quiero comentar, en redes, en tecnología y en informática, casi todo es posible. Pero para que esto se pudiera dar, o sea, muy bien yo podría desarrollar un software que por cada voto
de Leonel Fernández, eso se me multiplique por 2 para Gonzalo. Ya, yo podría desarrollar eso. Ahora, la Junta Central Electoral, que es quien maneja el software, es, digamos, la única entidad que hubiese podido hacer eso, en caso de que así lo hubiese determinado. Pero esto no pasó en la mayoría de los casos y yo tengo mecanismos para auditar si eso pasó o no pasó. Porque el voto, a pesar de que fue electrónico o automatizado, cuando yo fui a votar, primero, yo tuve que firmar un padrón que identifica que yo voté. Segundo, cuando el elector realiza su voto, se emite un comprobante. El comprobante permite que el elector pueda cotejar por quién votó. Entonces, cada voto electrónico, primero, hay una persona física. O sea, yo no puedo generar voto en ese sistema sin tener las evidencias para atrás. Multiplicarlo particularmente. No puedo porque hay un mecanismo para yo trazar si ese voto se realizó. ¿Cuál es el mecanismo? Yo tengo 2. Aunque en estas elecciones no nos mancharon los dedos, que antes nosotros salíamos con el dedo tintado. La indeleble. Exacto. Yo tuve que firmar mi rostro en el padrón de la Junta, firmar, y después que yo realicé el voto, se emitió un documento. Entonces, hay mecanismos para auditar este proceso. ¿Ya? Entonces, si eso hubiese pasado, la Junta Central Electoral sería el personaje implicado. Y ha mencionado al presidente de la Junta Central Electoral. Pero el presidente de la Junta Central Electoral no es programador. El presidente de la Junta Central Electoral no trabaja en la parte de redes, por lo cual... Tendría que valerse de otras personas. Para que esto pudiera haber sido, entonces estamos hablando de una banda. Un entramado. entramado que implicaba el área de tecnología, los programadores, los encargados de los servidores, etcétera, etcétera. Lo sabría demasiado gente. Ahora, una pregunta de rigor. Aún siendo así, aún siendo posible eso, ¿se pudiera implementar la trampa a partir de determinada hora? A nivel de programación todo es posible. Incluso podría ser que después de una hora tal los votos comenzaran a variar. Pero lo que vimos nosotros en este voto automatizado es que desde el principio hubo una competencia muy reñida. Claro. Gonzalo Castillo no siempre llevó la delantera del proceso. De hecho, vimos que en cierto momento sí la llevaba, pero luego Leonel Fernández comenzó a llevar la delantera en el proceso. Y luego las cosas cambiaron porque ciertamente en todas las provincias, cada uno de los precandidatos tienen provincias en donde son más fuertes. Entonces, si yo no he contabilizado las provincias en donde yo soy, donde X candidato es más fuerte, lo que va a venir es que ese candidato básicamente no va a tener los votos suficientes o la cantidad de votos, ¿no? Otro detalle importante, Juan, y es que el sistema no puede duplicar la votación porque no puede haber más votos emitidos que personas que realizaron los votos. No pueden haber votos fantasmas porque hay unos mecanismos manuales para trazar y auditar los votos. Hay que firmar un padrón y por otro lado, cuando nosotros ejercemos el voto, se emitía un comprobante y este comprobante indicaba, aunque no indicaba quién votó, indica por quién votó cada ciudadano. O sea, hay mecanismos para trazar esto. Juan, entonces, mire. Dame un chancecito. Deme la cédula. Aquí está el lector óptico, ¿verdad? Sí. Ese lector óptico le decían, esa muchacha le decía, váyase allá, después que usted votaba, y firmen el padrón. Por eso yo digo que es muy complicado demostrar eso. Porque no, y otra cosa, había que firmar en el padrón. Que después de ejercido tu derecho, tú pasas la cédula de nuevo y te dice usted votó. Pero por supuesto, no ya te reconoce. Tú no puedes volver a votar otra vez. Una segunda oportunidad. No hay forma. Miren, el sistema, tal como se ha especificado y lo especificó el presidente de la Junta,
fue preauditado. Y para esto se utilizaron, o sea, algunas universidades, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima, la Universidad Iberoamericana, UNIBE, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y el Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA, auditaron el sistema y de hecho en el sitio web de la Junta Central Electoral no solamente está que fue satisfactorio, como decía el doctor Leonel Fernández Reina, sino que hay detalles sobre en qué consistió esta auditoría. Esta auditoría se basó en 3 pilares principales, o en 3 pilares. La no trazabilidad en captura de los votos, o sea, que los votos no debían identificar por quién cada uno de nosotros votó, o sea, la idea era garantizar el secreto del voto. El segundo pilar que se intentó o que se estudió en la auditoría o que se evaluó fue la operatividad en fuera de línea, que se refería a que los sistemas iban a estar desconectados, independientes hasta la hora cero. La hora cero era cuando ya en la mesa se computaran y entonces esos datos se iban a enviar remotamente al centro de procesamiento de la Junta. Y lo tercero que se evaluó era garantizar que los resultados sean auditables. Y la idea de esto es justamente comprobar que el conteo manual en las mesas, o sea, que la cantidad de papelitos era igual con la cantidad de votos que se procesaban en el sistema. Y esto puede ser auditable. Entonces, en cada uno de esos 3 pilares y en el pilar número 2, que era el de operatividad fuera de línea, se evaluaron 2 factores. Primero, el hardware, que ese hardware que se utilizó estuviera correctamente, que ese hardware funcionara como fue definido, pero también se validó la seguridad y la integridad de los datos. Cuando hablamos de la integridad de los datos, nos referimos a que los datos que estaban procesando esas máquinas no pudieran ser alterados. Eso fue también validado en esa auditoría. Sumamente importante eso. La integridad de los datos. Y estamos hablando de que, o sea, la Pucamaima, UNIBE, INTEC y el ITLA, si hubiesen visto alguna anomalía, es muy probable, y yo estoy segurísimo de eso, que en ese informe hubiese arrojado, ¿no?, que hay problemas con la integridad de los datos, porque aquí me está diciendo que yo tengo 20 votos, pero en los papeles me dice que yo tengo 5 votos. Entonces, en esa auditoría no se arrojó ningún dato que indicara que el proceso tenía problemas, ¿no? ¿Quién desarrolló el programa o quiénes? El programa, hasta donde tengo entendido, fue localmente y fue directamente en la Junta Central Electoral, ¿no? Por eso se le hizo la auditoría para verificar la pureza del programa. Del proceso. Sí, entonces, sí se realizó una preauditoría, una auditoría por parte de las universidades, intentando observar esos 3 pilares, o sea, no fue algo como, vamos a ver el sistema, está funcionando, votamos, ya nos fuimos. No, fue una auditoría más profunda en donde los diferentes componentes implicados en el proceso electoral se verificaron. Entonces, el doctor Leonel Fernández especifica de que sus técnicos validaron de que se introdujo un algoritmo malicioso. Es muy difícil que lo hayan verificado porque ellos no tienen acceso al código fuente. Y si sí tienen acceso, ya tendrán tiempo de presentarlo y especificarlo. O sea, el código fuente es una caja negra. Si se produce eso que denuncia el presidente Fernández, ¿es detectable? ¿Se puede verificar en una inspección final dando paso a sus demandas? Lo que pasa es que ahora tomar el software y hacer una ingeniería inversa para ver el código fuente, digamos que se pudo modificar, ya se puede modificar y borrar ese código malicioso, digamos. Ahora, él está haciendo una suposición. Él dice que no es una suposición, sino que sus técnicos validaron. Y yo lo que veo es la imposibilidad de que esos técnicos validen. La denuncia es de fraude. Exactamente. Es de fraude.
aunque él no lo especifica de manera textual, él justamente dice, cuando él dice, se introdujo un código malicioso en el sistema, está diciendo, hubo acceso al sistema para introducir a un código. Entonces yo me pregunto, ¿y cómo pueden acceder al sistema? A través de Internet no pueden porque el sistema nunca estuvo conectado a Internet. Pero otra pregunta, Primero. si los técnicos pudieron tener acceso al programa para verificar que se adulteró, también pudieron haber tenido oportunidad De modificar hacerlo a el su programa. favor. Claro. Así es, así es. Claro. Pero así es. el asunto Eso es, está muy bien. Es pero así. es. ¿cómo pueden penetrar el código fuente? ¿Desde dónde? O sea, ¿cómo van a acceder? Ya lo ha dicho, no había Sí. conexión a No, Internet. no, pero precisamente yo quiero... ¿Cómo pueden acceder a modificar un programa? ¿Por dónde? E inclusive, si ya todas las máquinas, si lo dijo al final, si ya todas las máquinas estaban en la Junta. Pero más sencillo. O sea, ¿cómo tú verificas esa práctica que a todas luces pudiera ser una práctica dañina al proceso si no había conexión a Internet? Si nadie podía penetrar ni comprobar que se había introducido un código que dañaba el proceso. Ahora, yo adiciono, perdóname, Sí, Darío, dale. tú puedes hacer eso, variar el curso de un proceso para beneficiar a uno y desfavorecer a otros, aun cuando sean de tu parcela. Porque perdió Alfredo Martínez, perdió Santo Domingo Norte, perdió su hermana en San Juan de la Maguana, la hermana del presidente, de la cual es el candidato ganador. Pero además ganó Rafael Paz y entonces... O sea, ¿cómo ¿cómo tú puedes hacer eso y no favorecer a la gente más íntima tuya? Exacto, no. Y, o sea, si hubiese sido posible esto, la diferencia hubiese sido más abismal. Esa es mi opinión personal. Y en esas regiones, que eran plazas importantes, o sea, cuando estamos hablando de un senador, es una plaza muy importante como para preservar, yo como partido, entonces, ese mismo algoritmo malicioso, yo lo hubiese aplicado para esas otras plazas. Por supuesto, por Claro, eso te hago la cerca de pregunta. la mata. Entonces, el código fuente de un programa es una caja negra. Imagínense que se cae un avión. Cuando se cae un avión, yo como espectador, yo puedo decir que pasó cualquier cosa. Ahora, dentro de la caja negra es que está lo que realmente pasó. Claro. Ningún partido político tiene acceso a la caja negra, no tiene acceso. El único ente que tiene acceso a lo que está dentro de la caja negra, o sea, el código fuente, es la Junta Central Electoral. Y si algo pudo haber pasado, entonces estamos hablando que desde dentro de la Junta Central Electoral hubo un entramado de muchísimas personas para hacer esto Exacto. posible. Entonces, ahí lo que estamos diciendo, que ese ente que es independiente de todos los poderes, porque la Junta Central Electoral se supone que no responde a ningún interés político particular. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que, o la acusación es que la Junta Central Electoral manoseó ese código hace meses atrás y preparó todo un entramado para que los resultados el día de ayer fueran a favor de Gonzalo Castillo, ¿no? Entonces, Para 25.000 votos. es muy improbable, o sea, a pesar de que todo es posible, se podría desarrollar, es muy difícil hacer esto posible. Poco probable. Ya, es poco probable, ¿no? Entonces, básicamente, ahora hay un proceso de auditoría, porque este proceso, este voto electrónico o automatizado, como quieran llamarles, es posible auditar. Y es posible auditar porque parte del proceso siguió siendo manual. Claro. Parte del proceso siguió siendo Era mixto. manual. Y cada voto que cada uno de los electores realizó tiene una evidencia física, ¿no? Claro. Entonces, ahora hay un proceso. A menos que cuando la gente echara el voto se doblara, duplicara. Cuando echaran la Eso urna, no ¡pam! En vez de uno cayeron dos. Es un acto para Dominican Got Talent que está proponiendo. Digo Ahí- yo, porque entonces ahora cuando se haga el macheo, el cotejo, entre una cosa y la otra tiene que dar lo mismo. Claro, tiene que dar lo mismo y de hecho, en las pruebas que se hicieron, los resultados fueron exactos. Y en este caso, a menos que hayan votado un papelito,
en la urna, que un papelito frágil y se le perdió un papelito, los datos tienen que ser al ras exactos. Exacto, entonces... Yo creo que Juan nos ha dado una buena lección, tanto a nosotros como a la audiencia, sobre esto que está en el tapete. Hemos pasado un proceso de primarias en la República Dominicana, hay un ganador y un perdedor. Entonces hay quejas de la parte perdidosa que encaminará acciones, y ya lo están anunciando, a través de la red social. Están convocando a una multitud mañana frente a la Junta Central Electoral. Esto complica la situación. No creo que es aconsejable este paso. Primero se debe agotar lo que institucionalmente las leyes ponen a nuestra disposición, y luego agotar otros caminos que se entiendan por ese sector pertinentes. Eso puede hacer mucho daño o mucho bien. Todo depende cómo lo interpreta la gente. La gente que quiere, que fue a ese proceso a depositar un voto y que piensa fundamentalmente en su país, en la paz que vivimos, en el tema de un posible resquebrajamiento de la economía dominicana. Hay que pensar en todo esto, ¿eh? No es únicamente en el regaño, en la inconformidad, en el derecho a no estar de acuerdo, no estar conformes. Hay que pensar un poquito más sopesadamente toda esta situación, que es lo aconsejable para todos los sectores, ¿eh? Así es. Si el reclamo se va a hacer en la calle, eso demuestra que no hay suficiente prueba para demostrar lo contrario. Y que están de inicio perdiendo el pleito, ¿eh? Sí. Porque ellos pueden Hay una reclamar. instancia, Exacto, hay instancias agotar esas instancias. Claro. De hecho, puedo evidenciar este proceso, incluso automatizado, y este voto electrónico elimina una práctica del pasado. Antes, quienes contaban los votos y quienes emitían las actas, era un grupo de personas que estaba en la mesa, o sea, los delegados, y ahí sí se daban cosas y se podían dar cosas. Palito Por y cero ejemplo, se ponían y se quitaban. ahí Este se proceso podía- ha eliminado muchos ahí, vicios. claro, ahí se podía, por ejemplo, internamente, como cada uno de los delegados era que firmaba un acta, decidir, ok, ¿cuántos votos que vamos a poner? Que vamos a poner 70 y vamos a comenzar a variar los votos. Pero en este proceso, quien cuenta los votos es un sistema, y quien emite ese reporte final también es un sistema. Sí, pero Entonces, hay que decir también que habían partidos que, si estamos José Guillermo y yo optando por una misma posición, y José Guillermo del partido era más chiquito, le quitaban los votos a José Guillermo y lo ponían a mí. Pero recordemos los palitos, Los señores. palitos, lo que le hicieron a Domínguez a Brito en Francisco, Santiago. ¿cómo no? Que le pusieron un palito. Palitos y ceritos. Sí. Entonces ahí no hay forma de tú poner palito y cerito. No. No hay forma. Bueno, yo creo que quien toma la calle es que perdió el otro argumento. Claro. Es como la Es violencia. evidente. O sea, el primero que recurre a la violencia en un argumento, en una discusión, es el que no la tiene. No tiene Es así. argumento. Eso No tiene rápidamente. argumento. Porque ahora yo me imagino que la familia Castillo llamará al senador Bon Menéndez, que es de inteligencia del Senado. Bon Menéndez entonces llamará al secretario de Estado, Pompeo. Al presidente de la Junta. No, a Pompeo. Entonces Pompeo mandará una carta, como pasó la vez anterior. regaño. Porque La ese embajadora- fue, y la embajadora, claro. ese es el mecanismo. Sí. O sea, fue ese el mecanismo. Sí. O sea, Bon Menéndez, que tiene un agradecimiento eterno a la familia Castillo Sí, sí, y a Salomón Mergen. sí. Qué cosa. Sí, porque él es senador y está afuera porque no habló. Sí, así es. Entonces, él responde, sí, porque Ya lo sabe. si el oftalmólogo habla, él no hubiese ganado la senaduría. Exactamente, así es. Eso está claro, y eso es lo que pedía el gobierno americano. Por eso le metieron 30 años A Melgen. a Mergen. pero Leonel Fernández, como precandidato, le asiste un proceso porque la Junta Claro. tiene mecanismos. Ese es el que tiene que agotar, Exacto, ¿eh? tiene Ese es el que tiene que mecanismos agotar. para Ahora. validar que esto ha sido cierto. Ahora, la clave en todo esto es que el argumento del presidente Fernández es contra la Junta, no es Así. contra el El partido. partido. Exacto. Es contra la Junta, no es contra el partido. ¿eh? Sí, pero si la Junta actuó
de manera maliciosa fue porque alguien en el partido lo auspició. Señores, el presidente Fernández tenía un mes con ese discurso. Tenía un mes con ese discurso. Desde que pidió el 50%. No, él pidió el 100. El 100, perdón. Y también desde que argumentaron que habían unos rusos que lo dijeron Guido Gómez y Varguita. Él me dijo que no fuera tan arriesgado, que yo le dije a Varguita que mi amigo, que cómo es posible que un hombre como él, que fue la persona que hablaba de la brecha digital, que instaló los portales, él sabe de eso. ¿Cómo va a salir con ese tremendismo? Y De que unos rusos. ganó, validó. Diga, pues, su si validó. candidatura. No, pero a mí me gusta porque que trajeron los rusos. Si esa gente van a ¿Vos tú hackear, te no imaginas? vienen. No, Los hackers no visitan otro país. pero No ¿cómo tienen van que a...? viajar. Ay, pues es tan fácil. Desde su país lo hacen. Óyeme, Es tan óyeme, fácil identificar un ruso Félix, aquí. Félix, No pasa inadvertido. Félix, hay que no tener una sola idea clara de cómo diseñar un programa, por ejemplo en COBOL, en RPG2, lo que se usaba antes. Señores, hay que no tener una idea qué diablo es eso. Tú sabes el entrenamiento que hay que tener para eso y para después que un programa está diseñado, tú introducir una variable. Mira, eso es poco menos que imposible. La sensatez vale mucho. La imagen que tiene el país del doctor Leonel Fernández es un hombre, Claro. además de inteligente, sensato. Claro. Pesado y- Lo que vimos durante todo este proceso fue una actuación totalmente diferente, más en el orden de la discusión, la de no estar de acuerdo, y eso les rodeó de una serie de personas que también parece que han estado aconsejándole mal. Yo creo que independientemente de este proceso de primarias que él ha perdido, Gonzalo evidentemente ha sido el gran ganador de este proceso. Viene de una campaña de 2 meses, viene de ser un ministro de una cartera que ejecuta grandes obras en el país y eso fue lo que vendió su equipo de campaña. El funcionario competente, que actúa, que no es timorato en la acción. Eso fue lo que se vendió de Gonzalo Castillo. Y de un hombre que viene de un sector económicamente muy bajo de la sociedad. Lo vimos en su historia, en cómo fue desarrollándose como jovencito, como militante del PLD, en el mundo empresarial. Y eso fue lo que se vendió. Ahora, cuando se le preguntaba a Gonzalo Castillo si estaba dispuesto a apoyar al doctor Leonel Fernández en el caso de él salir derrotado, él decía, claro que sí. Claro, yo estoy dispuesto en caso de que yo pierda este proceso. Cuando se le preguntaba al doctor Leonel Fernández, ¿qué decía? Eso no está en mi esquema. Es decir, la aceptación de perder un proceso nunca estuvo en la mente del presidente Leonel Fernández. Pero así se lo hizo. Qué pena que fuera así. Un hombre de su categoría, de su dimensión, los aportes que le ha hecho al país. Pero No lo entiendo. así se lo dijo a sus seguidores. Y donde quiera que tú escuchabas a Rubén Maldonado, te escuchaba a Bauta, te escuchaba a los amigos de uno que están ahí. Y yo decía, no, eso es impensable. Nosotros no vamos a poder... No, Y el hombre, que va a una contienda tiene que estar preparado para ganar, eso como estandarte, pero también tener alguna reserva por si pierde. Si un candidato, un proceso como este, un candidato tiene dudas sobre el mismo, la ley le reserva los espacios y el camino Claro. para tramitar su disgusto y sus legítimas sospechas, si las tiene, ¿no? Ahora, nunca el camino de esto debe ser la calle, porque no es en la calle que se dirimen estos conflictos, en los tribunales. Y la ley electoral contempla un espacio, les reserva un espacio a los candidatos para que puedan realizar cualquier tipo de queja en ese sentido. Y creo que es lo que él se debe hacer. Y tiene el derecho a hacerlo si no tiene fe en que el proceso fue como se dice. Él tiene reservado ese espacio y tiene que agotarlo, pero nunca la calle. Creo que desesperarse, adelantarse y hacer el reclamo en la calle debe ser el peor de los caminos que él tenga hoy día. Mire, y hago este comentario para, digamos, no cargar con el dado solamente, o con el dardo solo al doctor Leonel Fernández. Cuando el doctor Leonel Fernández emite su opinión, indica que sus técnicos, o sea,
las personas que él tiene técnicos, le comunicaron esta información, o sea, y ahí los técnicos deben ser más responsables porque, digamos que Leonel tal vez no entienda con mucho detalle los tecnicismos de esto, pero tiene asesores, o sea, esa opinión que emite Leonel Fernández responde a las informaciones que le entregaron sus técnicos, y así lo especifica en sus declaraciones el día de ayer. Si fue ¿no? así. Exacto, no, él mismo indica que fueron mis técnicos. Entonces, hay que ser muy responsables. Si usted es un experto en informática, ciberseguridad, etcétera, o sea, con tu profesión, tú debes ser muy responsable al momento de emitir cualquier opinión, ¿no? Porque miren cómo el presidente Fernández ha emitido esa opinión con estos tecnicismos, insinuando que existe probabilidad de que este proceso haya sido viciado, ¿no? Fuera maleado. Bueno, nos vamos al encuentro con la publicidad y estaremos de vuelta para despedirnos a ustedes y agradecerles la sintonía en la paradita de las 12. Ha sido un programa muy provechoso desde el punto de vista técnico. Juan Matos nos ha ayudado a entender mucho todo esto que la tecnología pone a nuestra disposición. Las plataformas modernas que se emplean hoy día en toda la vida, en todos los seres humanos, en las empresas, en la política, y eso es lo que hemos vivido en las últimas horas en la República Dominicana. Volvemos en breve. Desde los primeros pasos. Cuando cada día aprendes algo nuevo. En esos viajes inolvidables. El día en que ese gran sueño se hace realidad. Y también en los momentos más difíciles. Cuidando siempre lo que más quieres. Día y noche, kilómetro tras kilómetro. Contigo todo el camino. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La vida está llena de oportunidades, algunas inesperadas, otras muy esperadas. Abre nuevas puertas. Expo Móvil Banreservas, del 11 al 13 de octubre. Conoce más en banreservas.com/Expo Móvil. Tu esfuerzo, tu tiempo, tu dedicación. Tu entrega los inspira, motivándolos a ser los mejores. La educación es tarea de todos. Ministerio de Educación. Entendemos lo importante que es para ti progresar y echar pa'lante. Por eso, LIR Comercial te brinda un crédito directo, sin banco ni financieras. Disfruta la libertad de tener lo que necesitas, sin pagar un riñón. No importa tu profesión, con nosotros tu crédito está aprobado. LIR Comercial, donde todos califican. Bueno, con ese pensamiento anterior vamos a despedir nuestro programa del día lunes. Un inicio de semana un tanto cargado con el tema político. Parece que las horas por venir también serán igual. Una reflexión final es valorar
la convivencia en paz. Yo creo que eso es lo más importante, que cada quien reclame lo que entienda que debe reclamar por las vías que la Constitución y la República pone en nuestras manos. Fuera de eso es violación a los derechos individuales y colectivos. Tan sencillo como eso. Valoremos lo que tenemos, valoremos la paz, que es el camino más diáfano en que cada ser humano puede lograr hacia un camino, hacia sus aspiraciones, hacia cumplir sus deseos. Así es que un abrazo a todos. Don Edel creo que tiene algo final que decir también. Iba a decir que si esta queja hubiera tenido mucho más credibilidad en la población si hubiese sido una derrota colectiva, que no lo fue. Es decir, hubo lugares donde gente de otro partido ganó, que no fue del partido oficial. Entonces, si hubiese sido una derrota colectiva total, es decir, que solo ganaran los candidatos oficiales, Llamaba suspicacia. Claro. Pero el hecho de que se hayan producido triunfos particulares, incluso en lugares donde antes no se producían, te dice a ti que no hubo ningún tipo de manipulación. Eso es un parecer personal sobre este reclamo. Este voto automatizado se puede seguir robusteciéndose, pero lo que hemos visto hasta ahora es que ha funcionado y la idea de la Junta era validar este sistema para ser utilizado el año próximo, ¿no? Y corregir, Juan, los pequeños detalles. Así es. Corregir los pequeños entuertos que tuvo el proceso. Yo creo que esto nos dará esa oportunidad, ¿no? Y para las elecciones del año que viene, son 2, ¿verdad? Claro. Entonces tener una plataforma robusta. Sí, mucho mejor preparado todo el proceso. Y de ahí la necesidad de que ante esta querella, ante esta denuncia, la Junta la acoja y haga totalmente transparente sus demostraciones. Ojalá pudiera unificarse las elecciones. Para mí sería una gran cosa. Unificarse las elecciones y que se rehabilite el presidente Danilo Medina. ¿Rehabilitarla? Sí, claro. Pues se evita uno todos esos problemas de ahí para allá. Entonces bueno, queda la cosa de una vez establecida. Vamos Bueno, a ver qué pasa. Sí. Señores, un abrazo cordial. Reiteramos que estamos muy agradecidos con tenerles de audiencia en este día lunes. Hemos comenzado una semana, como dije, con mucha actividad. Parece que va a seguir igual. Al final todos iremos en la misma ruta a hacer más grande nuestro país en beneficio de la colectividad. Un abrazo, hasta mañana.